por medio de estas leyes que el Señor les estaba dando, los estaba preservando de una manera bastante estricta que nos parece, porque Él sabía, tienen que ser librados de la aniquilación o de la asimilación. Entonces habían leyes como muy estrictas de que no se mezclen con otras naciones, no se vayan a casar, cuidado, hay que acabar con esto, hay que acabar con esto. Y entonces ellos se suponía que iban a entrar para no contaminarse y poder preservar el conocimiento del verdadero Dios, manifestarlo a las naciones y preparar ese camino de la venida del Mesías. Pero cuando vemos la historia y ya estamos llegando al libro de los reyes y también al libro de crónicas, ambos divididos en dos, nos está contando cómo a través de sus sucesivos gobiernos que ellos tuvieron, unos buenos, otros no tan buenos, se veía el fruto de cuando ellos caminaban según esos términos del pacto o cuando no, cuando obedecían la ley de Dios o cuando no. En unos casos estaban floreciendo, prosperando, eran librados de sus enemigos. En el caso contrario, cuando se apartaban de Dios, las cosas les salían mal, había injusticia social, había idolatría, había toda esa espiral de muerte de la que inicialmente el Señor les había estado hablando desde el principio de que debían ser preservados. El rey más maravilloso de la historia de Israel es el rey David, de quien Dios anunció que iba a venir más adelante el Mesías. Sin embargo, su hijo Salomón comienza bien, termina mal, y el pueblo a consecuencia de esto se divide. 10 tribus al norte con capital Samaria y otras 2 tribus al sur con capital Jerusalén. El reino del norte se siguió llamando Israel, el reino del sur se quedó llamando Judá. Ambos reinos, los del norte y los del sur, tienen distintos reyes y siempre Dios los está comparando. Venga, ustedes no me obedecieron, no llevaron al pueblo por el buen camino como David. Siempre David era como la regla de oro para medir si un monarca se estaba comportando bien o se estaba comportando mal. Pero ellos continúan en esa espiral de apartarse de Dios, espiral de maldad, de injusticia social, de idolatría, de cosas por fuera del convenio que Dios había hecho con ellos desde el principio como nación, y entonces terminan en el año 722 a.C. El imperio asirio destruyendo y esparciendo por todos lados a esas 10 tribus del norte, se acaba el reino de Israel y después en el 586 viene el imperio babilónico con Nabucodonosor y acaba con el reino del sur, destruye Jerusalén, incendia el templo y los poquitos que quedaron son llevados cautivos en exilio al imperio babilónico que está más o menos en la tierra que hoy conocemos como Irak. Este momento en el que finalmente ya no queda nada del pueblo de Israel, en el que el templo fue destruido, es el momento más doloroso y casi como el corazón del Antiguo Testamento. Un reino que Dios había prometido, donde ellos iban a ser una nación escogida para hacer luz a las naciones, pero que termina lejos, en un exilio que iba a durar 70 años, pero sin tierra, con un templo destruido, parece sin ninguna esperanza. Sin embargo, a los 70 años ya ha caído el imperio babilónico bajo el poder de los persas, de lo que hoy conocemos como Irán, y estos persas, entre ellos se levanta este Ciro, rey de Persia, un rey muy famoso, que les permite a los pocos que quedaron regresar a la tierra de Israel y comenzar a reedificar nuevamente el templo y la ciudad. Todo esto que les estoy hablando de estos 70 años de cautividad quedaron más o menos narrados en estos libros de Reyes y Crónicas. Reyes nos cuenta hasta antes, cuando ya son destruidos y van a salir en esa cautividad hacia Babilonia, y Crónicas nos está contando la historia para aquellos que ya van regresando. Miren, les volvemos a contar estos reyes y este pueblo cómo se portó para que nosotros, al entrar de nuevo, ahora que nos están dando permiso de entrar a restaurar todo, no vayamos a hacer lo mismo, a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Recordemos cuáles fueron las normas de ese pacto con Dios, qué reyes se portaron bien y cuáles no, y hagamos las cosas correctamente.